Durante casi un cuarto de siglo en Washington, una pregunta pareció seguir al senador Lindsey Graham, dondequiera que fuera, pero no tenía nada que ver con la legislación, las elecciones o la política exterior. No importa cuántas entrevistas concediera o cuántos titulares apareciera, la gente seguía fascinada por algo mucho más personal. Casi nunca se le vio asistiendo a eventos oficiales con su esposa, nunca presentó a una prometida en cenas de estado, y rara vez ofrecía algo más que una broma alegre cada vez que salía a la luz el tema de su vida privada. Durante años el misterio permaneció en silencio hasta que pocos días después de su fallecimiento a la edad de 71 años, ese silencio finalmente fue roto por la única persona que sabía la respuesta mejor que nadie. No fue un antiguo aliado político, ni un ex colega quien reveló la verdad. En cambio fue su hermana menor, la mujer cuya vida había sido moldeada para siempre por sus sacrificios décadas antes, quien finalmente explicó por qué Lindsey Graham nunca se había casado. Sus palabras transformaron lo que durante mucho tiempo había sido tratado como una curiosidad en una historia profundamente emotiva sobre la responsabilidad, la familia y una promesa hecha durante una pérdida inimaginable. La explicación fue mucho más conmovedora de lo que la mayoría de la gente había esperado, y sus orígenes se remontaban a mucho antes de que Lindsey Graham soñara siquiera con ingresar al Senado de los Estados Unidos. Para comprender el hombre en el que finalmente se convirtió, es necesario regresar al comienzo de su vida en el pequeño pueblo de Central Carolina del Sur. Nacido el 9 de julio de 1955. Lindsey Olin Graham entró en un mundo muy alejado de los pasillos del Congreso y de la atención nacional que más tarde definiría su carrera. Central era una comunidad trabajadora donde las familias sobrevivían gracias a la determinación más que al privilegio, y sus padres Millie y Florence James Graham encarnaban ese espíritu todos los días. Eran propietarios y operaban un modesto restaurante-bar, salón de billar y licorería, conocido en toda la comunidad como Sanitary Café, un negocio que exigía un esfuerzo constante por parte de todos los miembros de la familia. El Sanitary Café era mucho más que un lugar de trabajo. Durante los primeros años de Lindsey, también fue el hogar de la familia, con una modesta vivienda escondida detrás del negocio, donde se desarrollaba la vida cotidiana. Antes de la política, antes del servicio militar y antes del reconocimiento nacional, su infancia transcurrió en largas horas dentro de ese edificio, viendo a sus padres trabajar incansablemente para mantener a su familia. Ese entorno humilde silenciosamente sentó las bases de los valores que guiarían casi todas las decisiones importantes que tomó durante el resto de su vida. A medida que el negocio se volvió más estable, la familia Graham finalmente se mudó a una pequeña casa de al lado. Incluso entonces Lindsey continuó pasando gran parte de su juventud ayudando a sus padres detrás de la barra, aprendiendo de primera mano la disciplina, la responsabilidad y la ética laboral que conlleva dirigir una pequeña empresa familiar. Mucho antes de que alguien lo imaginara interrogando a los candidatos a la Corte Suprema o sirviendo en el Comité Judicial del Senado, él era simplemente otro joven más en un pequeño pueblo del sur que hacía todo lo necesario para ayudar a su familia a tener éxito. Esas experiencias moldearon su comprensión del deber de una manera que ningún salón de clases podría hacerlo. La educación le ofreció oportunidades que ninguna generación anterior de su familia había experimentado. Lindsey se convirtió en el primer miembro de la familia Graham en asistir a la universidad y se matriculó en la Universidad de Carolina del Sur, con aspiraciones notablemente comunes. En esa etapa de su vida la política nacional no era su ambición, ni imaginaba las décadas de servicio público que le esperaban. Como muchos jóvenes estudiantes, simplemente esperaba obtener un título y construir un futuro exitoso. Entonces, casi sin previo aviso, todo cambió. En 1976, cuando Lindsey tenía solo 20 años y todavía intentaba navegar la vida universitaria,
Su madre murió después de luchar contra el linfoma de Hodgkin. La pérdida devastó a la familia dejando a Lindsay y a su hermana de 11 años, Darlene luchando por comprender un futuro sin la mujer que había anclado su hogar. Antes de que tuvieran tiempo de recuperarse de aquella desgarradora tragedia, llegó otro golpe inimaginable. Apenas 15 meses después de perder a su madre Lindsay y Darlene, perdieron a su padre debido a un repentino ataque cardíaco. En el lapso de poco más de un año, 2 hermanos pequeños se encontraron completamente solos, huérfanos, antes de que Lindsay hubiera siquiera completado su educación universitaria. No había parientes ricos esperando para asumir la responsabilidad, ni ninguna familia numerosa dispuesta a absorber a una niña de 11 años en un hogar estable. En cambio, solo había un joven afligido que apenas había pasado de la adolescencia, y un hermano y una hermana pequeña asustada cuyo mundo entero había desaparecido de repente. Ese único momento se convirtió en la encrucijada definitoria de la vida de Lindsey Graham. Mucho antes de los discursos de campaña, las audiencias en el Senado o las ambiciones presidenciales, se enfrentó a una elección que alteraría permanentemente el curso de su futuro. Cada decisión personal importante que tomara después estaría de una forma u otra determinada por la responsabilidad que de repente recayó sobre sus hombros. El público a menudo lo juzgaba a través del lente de la política, pero el papel más importante que aceptó comenzó mucho antes de que los votantes supieran su nombre. La abrumadora responsabilidad lo obligó a madurar casi de la noche a la mañana. Los amigos de esos años a menudo recuerdan haber visto a un estudiante universitario común y corriente transformarse rápidamente en alguien que cargaba cargas mucho más allá de su edad. En lugar de preocuparse por la vida en el campus, las relaciones o las preocupaciones típicas de la juventud. Lindsay se encontró tomando decisiones que la mayoría de las personas nunca afrontan hasta mucho más tarde en la vida. El duelo aceleró su edad adulta a una velocidad asombrosa. Incluso aunque estaba de luto por ambos padres, se negó a abandonar el futuro que habían deseado para él. Después de completar sus estudios universitarios, continuó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, creyendo que la educación seguía siendo su mejor camino a pesar de los abrumadores desafíos personales que lo rodeaban. Al mismo tiempo, comenzó a avanzar hacia una carrera basada en la disciplina, el servicio y la estructura, y finalmente entró en un camino que fusionaría la práctica jurídica con el servicio militar. Esas decisiones reflejaban no solo ambición, sino también una necesidad urgente de brindar estabilidad a la familia que quedaba. Quienes lo conocieron durante ese difícil período, a menudo comentaban que la tragedia nunca disminuyó su sentido de responsabilidad. Más bien, pareció fortalecerlo impulsándolo a cumplir cada obligación con notable determinación. Ya sea que trabajó detrás del bar de sus padres cuando era adolescente, o más tarde estudió Derecho mientras sufría 2 pérdidas devastadoras, siempre antepuso el deber a la comodidad personal. Es un capítulo de su vida que rara vez aparece en los titulares políticos, pero explica más sobre su carácter que casi cualquier discurso pronunciado en el Senado. Con tan solo 21 años, Lindsey Graham tomó una decisión que redefiniría permanentemente tanto su vida como el futuro de su hermana. En lugar de enviar a Darlene a vivir con parientes lejanos o permitir que otra persona la criara, decidió mantenerla a su lado y convertirse en la figura paterna que ella necesitaba desesperadamente. Fue un compromiso extraordinario para alguien que todavía intenta completar su propia educación mientras establece una carrera. En ese momento dejó de pensar principalmente como un hermano mayor y comenzó a vivir como un padre. Después de ingresar al cuerpo del juez abogado general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y comenzar el servicio militar activo en 1982, Lindsay dio otro paso notable. Adoptó legalmente a su propia hermana menor para que pudiera recibir beneficios familiares militares, incluida la atención médica y las protecciones disponibles para los dependientes.
No fue un gesto simbólico ni un tecnicismo legal diseñado por conveniencia. Representaba una declaración profundamente personal de que a partir de ese momento su bienestar seguiría siendo su responsabilidad. Años más tarde, Darlene describiría esa transición en los términos más simples posibles. Dijo que su hermano simplemente se convirtió en su padre, y una vez que ese papel comenzó, ninguno de los dos volvió a cuestionarlo. No hubo una discusión dramática sobre quién debería asumir la responsabilidad, porque en su opinión, Lindsay ya había tomado esa decisión a través de sus acciones. Su compromiso se demostró no a través de discursos o promesas, sino a través de las rutinas ordinarias de la vida cotidiana. Equilibrar el servicio militar, los estudios jurídicos y la paternidad exigió sacrificios extraordinarios. Criar a un adolescente que acababa de perder a ambos padres requirió paciencia, fortaleza emocional y atención constante incluso, mientras Lindsay trabajaba para establecer la carrera legal que eventualmente abarcaría más de 3 décadas en el servicio militar. La crianza de los hijos no se detuvo simplemente porque sus obligaciones profesionales aumentaron. Cada desafío que enfrentaba su hermana se convertía en una responsabilidad más que aceptaba voluntariamente. El papel iba mucho más allá de proporcionar apoyo financiero o un lugar para vivir. Según los propios recuerdos de Darlene, Lindsay permaneció presente durante las luchas escolares, los reveses emocionales, los momentos de duelo y las innumerables experiencias ordinarias que definen la adolescencia. Mientras completaba su título de abogado y servía en uniforme al mismo tiempo, continuó haciendo el trabajo diario de criar a una joven cuyo mundo entero había quedado destrozado. Esos silenciosos actos de cuidado se convirtieron en la verdadera medida de su carácter. Durante los últimos años de su servicio militar activo, Lindsay fue asignado a la base aérea Rhein-Main, en Alemania, donde se desempeñó como fiscal militar y abogado defensor. La misión en el extranjero introdujo otra capa de complejidad en una vida ya exigente. Miles de kilómetros lo separaban del pequeño pueblo de Carolina del Sur, donde Darlene continuó creciendo, lo que lo obligó a equilibrar las obligaciones militares con las responsabilidades familiares en todos los continentes. Fue un desafío que pocas biografías políticas capturan en su totalidad. A pesar de la distancia, nunca permitió que el servicio militar rompiera su compromiso como tutor de ella. Siempre que se le permitía el permiso, Lindsay regresaba a casa para supervisar su educación, comprobar su bienestar emocional y asegurarse de que permaneciera rodeada de estabilidad. Durante sus ausencias confió en un círculo confiable de viejos amigos de la familia en Central para brindarle continuidad y apoyo. Incluso desde el extranjero insistió en seguir participando activamente en la vida de la hermana, a la que había prometido no abandonar nunca. Quienes observaron a la familia durante esos años recordaron que Darlene nunca pareció privada de orientación o atención a pesar de las circunstancias inusuales. Los amigos siempre atribuyeron el mérito a la determinación de Lindsay de seguir comprometida independientemente de la distancia que los separara. Recordaron a un joven que se negó a permitir que el servicio militar se convirtiera en una excusa para descuidar las responsabilidades que había aceptado voluntariamente. Su compromiso se mantuvo constante, incluso cuando cumplirlo requirió un esfuerzo extraordinario. Para alguien que todavía tenía 20 y tantos años, el arreglo era notablemente poco común. Mientras muchos de sus compañeros entablaban relaciones románticas, se casaban y formaban sus propias familias, la vida de Lindsay giraba en torno a criar a su hermana menor y asegurarse de que ella tuviera las oportunidades que sus padres ya no podían brindarle. Quedaba poco espacio para las citas, el cortejo o la construcción del tipo de vida personal que la mayoría de los adultos jóvenes persiguen naturalmente. Sus prioridades ya habían sido reescritas permanentemente por la tragedia. Décadas más tarde, ese vínculo siguió siendo tan central en su vida como lo había sido durante esos años difíciles. De camino a anunciar su campaña presidencial de 2016, Lindsay y Darlene se detuvieron juntas en las tumbas de sus padres
rindiendo homenaje en silencio antes de comenzar uno de los momentos más significativos de su carrera política. El gesto recibió poca atención en comparación con la campaña en sí, pero reveló más sobre sus valores que cualquier discurso pronunciado ese día. La familia sigue siendo la base sobre la que descansan todos los logros. La noche anterior a ese anuncio, tuvo otro momento profundamente emotivo. Según personas cercanas a la familia, Darlene regresó a la antigua sala de billar encima de la casa de su infancia por primera vez en casi 30 años. Según los informes, regresar al lugar donde se habían creado tantos recuerdos de la infancia la abrumó de emoción, mientras los recuerdos de sus padres la inundaban. Para quienes presenciaron el momento, sirvió como un poderoso recordatorio de que algunas pérdidas nunca desaparecen del todo, sin importar cuánto tiempo pase. Fue este capítulo de su historia compartida el que finalmente respondió a la pregunta que los estadounidenses se habían estado haciendo durante décadas. Cuando la gente se preguntaba por qué Lindsey Graham nunca se había casado, Darlene señaló directamente a aquellos años posteriores a la muerte de sus padres. Explicó que su hermano se dedicó por completo a criarla, asumiendo la responsabilidad de una niña, y al mismo tiempo tratando de terminar la universidad y establecer su propio futuro. Su explicación dejó poco lugar a la especulación, porque reveló exactamente cuáles habían sido siempre sus prioridades. Según Darlene, nunca hubo ningún misterio oculto detrás de su condición de soltero. Los años en los que la mayoría de las personas construyen relaciones románticas y establecen sus propios hogares fueron consumidos por el dolor, la responsabilidad, la educación, el servicio militar y la paternidad. Lindsey Graham no se limitó a posponer partes de su vida personal. Él los sacrificó voluntariamente para darle a su hermana menor la estabilidad que necesitaba desesperadamente. Esa elección definió silenciosamente el curso de toda su edad adulta. Hoy Darlene tiene su propia familia. Fotografías familiares compartidas públicamente la muestran felizmente casada y con hijos, y continúa viviendo en Carolina del Sur, cerca de la comunidad donde su hermano asumió por primera vez la responsabilidad de criarla después de la tragedia. Mirando hacia atrás a lo largo de las décadas, la respuesta a una de las preguntas personales más persistentes de Washington resulta mucho menos sensacionalista de lo que muchos imaginaban. Es en cambio la historia de un joven que renunció a la vida que podría haber tenido para que su hermana pequeña aún pudiera tener la infancia que el destino casi le había arrebatado. Washington McCain y una vida de soltero en el centro de atención. Con su hermana criada y su servicio activo detrás de él. Graham entró seriamente en la política electa, trabajando primero como abogado asistente para el condado de Oconee y luego como fiscal municipal de su propia ciudad natal, Central, antes de ganar un escaño en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en 1992. Su camino desde esos roles legales locales hasta ser miembro de los comités de asuntos judiciales y servicios armados del Senado transcurrió junto con 33 años de servicio total en la Fuerza Aérea, incluidos sus años como fiscal estacionado en Alemania, antes de retirarse de la Reserva, en 2015, una trayectoria profesional que lo colocó en el centro de los debates sobre seguridad nacional durante 2 décadas. Se trasladó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994 y luego al Senado en 2002, sucediendo a Strom Thurmond, que había estado en el cargo durante mucho tiempo antes de ganar la reelección en 2008 y 2014. Gran parte de su reputación en Washington se construyó junto a su amigo cercano el senador John McCain de Arizona. Los dos hombres, junto con el senador Joe Lieberman, se hicieron conocidos en el Capitolio como los Tres Amigos por su trabajo bipartidista en defensa y política exterior. McCain le dijo una vez a un entrevistador que había visto a Graham salir con muchas mujeres atractivas a lo largo de los años, pero que nunca lo había visto acercarse seriamente al matrimonio,
una frase pronunciada con el mismo afecto que McCain, mostró hacia el resto de las peculiaridades personales de Graham, y se convirtió en una especie de broma entre los dos hombres cada vez que los periodistas sacaban a relucir el tema. Cuando a McCain le diagnosticaron cáncer cerebral en 2017, fue Graham quien dio la noticia a sus compañeros senadores, después de hablar con él por teléfono, y luego les dijo a los periodistas que la enfermedad nunca se había enfrentado a un oponente más duro. Esa amistad perduró incluso después de la muerte de McCain en 2018, cuando Graham ayudó a organizar que Ivanka Trump asistiera al funeral, a pesar de la tensión entre su padre y la familia McCain, un gesto que supuestamente requirió que Graham pidiera permiso directamente a la viuda de McCain. El historial legislativo de Graham durante estos años reflejó la misma voluntad de trabajar entre ambos partidos que definió su estrecha amistad con John McCain. En un momento en que Washington estaba cada vez más polarizado, Graham a menudo se posicionó como alguien dispuesto a negociar con oponentes políticos, si creía que eso podría producir una legislación significativa. Ese enfoque le valió tanto admiración como críticas. Para sus partidarios representaba el tipo de legislador pragmático que priorizaba el gobierno sobre los temas de conversación partidistas. Sin embargo, para muchos críticos dentro de su propio partido, el compromiso con demasiada frecuencia parecía una rendición. En ninguna parte esa tensión fue más visible que en la reforma migratoria. A partir de mediados de la década de 2000, Graham unió fuerzas con el fallecido senador Ted Kennedy, una de las voces liberales más influyentes del Partido Demócrata, para impulsar una reforma migratoria integral. Su propuesta intentó abordar varios temas simultáneamente, fortaleciendo la seguridad fronteriza, al mismo tiempo que modernizaba el sistema de inmigración legal y creaba un camino hacia el estatus legal para muchos inmigrantes indocumentados que ya viven en los Estados Unidos bajo condiciones estrictas. Era una propuesta ambiciosa que buscaba resolver un desafío político de décadas de antigüedad en lugar de simplemente retrasarlo. Aunque la legislación generó un importante debate nacional, también expuso a Graham a feroces críticas por parte de muchos activistas conservadores. Argumentaron que cualquier vía que permitiera a los inmigrantes indocumentados permanecer en el país equivalía a una amnistía independientemente de los requisitos legales adjuntos. Graham rechazó esa caracterización, insistiendo en que una política de inmigración eficaz requería equilibrar la compasión con la aplicación de la ley. En su opinión, asegurar las fronteras de Estados Unidos y crear un sistema ordenado de inmigración legal eran objetivos que deberían complementarse entre sí en lugar de competir. La cuestión no desapareció. Varios años después, Graham volvió a convertirse en uno de los arquitectos republicanos centrales detrás del proyecto de ley de inmigración bipartidista presentado en 2013. Como miembro del grupo bipartidista de los 8 del Senado, pasó meses negociando con demócratas y compañeros republicanos en un esfuerzo por elaborar una legislación capaz de atraer el apoyo de ambos partidos. El proyecto de ley resultante incluía miles de millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, reformas a los programas de visas nuevos, requisitos de verificación de empleo y un largo camino hacia el estatus legal y eventual ciudadanía para inmigrantes indocumentados que calificaran. Finalmente, el Senado aprobó la legislación con apoyo bipartidista, pero se estancó en la Cámara de Representantes y nunca se convirtió en ley. Aún así, la participación de Graham consolidó aún más su reputación como uno de los defensores más visibles de la reforma migratoria del Partido Republicano. Basándose en su propia experiencia militar como abogado de la Fuerza Aérea y oficial de reserva, Graham abogó constantemente por un ejército estadounidense fuerte y una política exterior asertiva. Se hizo conocido como uno de los halcones de la seguridad nacional más confiables del Senado, argumentando con frecuencia que el liderazgo estadounidense en el exterior
seguía siendo esencial para la estabilidad global. En lugar de depender únicamente de los informes de inteligencia en Washington, Graham viajaba regularmente al extranjero para presenciar de primera mano los acontecimientos internacionales. Durante las guerras en Irak y Afganistán, realizó repetidas visitas para reunirse con personal militar, diplomáticos y líderes aliados estadounidenses. Esos viajes le permitieron conocer de primera mano los desafíos que enfrentan las fuerzas estadounidenses y sirvieron de base para muchas de sus declaraciones públicas en Washington. Su viaje continuó mucho después de que esos conflictos desaparecieran de los titulares. A medida que la invasión rusa de Ucrania reformó la política global, Graham surgió como uno de los más firmes partidarios en el Congreso de la continua asistencia estadounidense a Ucrania. Visitó el país varias veces, se reunió directamente con funcionarios del gobierno y expresó su apoyo a los esfuerzos de Ucrania por defenderse. A lo largo de esas visitas, sostuvo que ayudar a Ucrania no era simplemente un acto de caridad, sino una inversión estratégica en la seguridad internacional y la estabilidad democrática. Ya sea que se trate de terrorismo, la OTAN, China, Rusia, o los conflictos de Oriente Medio, Graham proyectó consistentemente una filosofía de política exterior intervencionista basada en la disuasión, la preparación militar y las alianzas internacionales. Los partidarios elogiaron su coherencia y experiencia, mientras que los críticos cuestionaron si él también apoyaba fácilmente la participación militar en el extranjero. Independientemente de la perspectiva, sus posiciones se mantuvieron notablemente consistentes a lo largo de su carrera en el Senado. Si bien su trabajo legislativo frecuentemente dominaba los titulares, Graham nunca escapó por completo a la curiosidad pública sobre su vida personal. A diferencia de muchos candidatos presidenciales anteriores a él, Graham nunca se había casado, ni tenía hijos. Ese hecho a menudo generó preguntas de periodistas, comentaristas políticos y votantes que se preguntaban cómo un presidente soltero podría abordar los aspectos ceremoniales del cargo. Durante su breve campaña para la nominación presidencial republicana de 2016, esas preguntas surgieron repetidamente. Uno de los más comunes involucra a quien ejercería como primera dama si fuera elegido presidente. En lugar de ponerse a la defensiva, Graham respondió con humor. En cambio, Graham dedicó la mayor parte de su vida adulta al servicio público, los compromisos militares y la política. Admirado por su independencia o criticado por su imprevisibilidad, siguió siendo una de las figuras más reconocibles del Senado, alguien cuya carrera estuvo moldeada tanto por su voluntad de desafiar las expectativas como por las políticas que defendió. Su identidad política pasó por una transformación dramática durante este mismo período más amplio. Estuvo entre los críticos republicanos más acérrimos de Donald Trump durante la temporada primaria de 2016, y en un momento lo llamó intolerante racista, después de que Trump propusiera prohibir la entrada de musulmanes al país, un momento que llevó a Trump a revelar públicamente el número de teléfono celular personal de Graham en un mitin de campaña. En los años posteriores a la muerte de John McCain, en 2018, Graham se convirtió gradualmente en uno de los aliados republicanos más influyentes de Trump en el Senado, un cambio político que reformó su identidad pública casi tan a fondo como su historia familiar privada había moldeado la suya personal. Luego presidió el Comité Judicial del Senado de 2019 a 2021, desempeñando un papel central en la confirmación de una larga lista de jueces federales, y luego presidió el Comité de Presupuesto del Senado desde 2025 hasta su muerte, siendo un elemento fijo de los debates sobre política exterior estadounidense hasta sus últimos días en el cargo. Darling Graham Nordon finalmente explica la elección detrás de todo esto. El senador Lindsey Graham murió el 11 de julio de 2026 a la edad de 71 años, tras lo que su oficina describió inicialmente como una enfermedad breve y repentina. Más tarde, un examen médico preliminar señaló como causa probable
un desgarro de aorta conectado a arterias endurecidas, una condición que puede desarrollarse silenciosamente durante años, antes de volverse fatal sin previo aviso, lo que hizo que el momento de su muerte fuera especialmente discordante, dado que había regresado recientemente de un viaje al extranjero y tenía programada una aparición en los medios de alto perfil esa misma semana. En cuestión de horas llegaron homenajes de todo el espectro político. Meghan McCain, hija del difunto amigo de Graham, escribió un recuerdo personal describiéndolo como alguien a quien ella y su familia habían llegado a considerar como una extensión de los suyos, recordando cómo permaneció cerca de ellos durante años después de la muerte de su padre en 2018. Y continuó visitándolos y llamándolos mucho después de que las cámaras y las obligaciones políticas se hubieran desvanecido. Los miembros de la familia McCain se hicieron eco de ese mismo sentimiento de pérdida personal, y algunos describieron su angustia por perder a un hombre al que habían considerado parte de su propia familia durante casi 3 décadas. Otros tributos señalaron que Graham murió como el único miembro en funciones del Senado que nunca se había casado, un hecho que lo había seguido durante todo su tiempo en Washington y que adquirió un nuevo significado una vez que su hermana comenzó a hablar públicamente sobre el motivo. En medio de esa avalancha de declaraciones oficiales, fue Darlene Graham Nordone quien ofreció el relato más personal de quién era realmente su hermano. Ahora madre de 2 hijos y que trabaja ayudando a personas con discapacidades a encontrar empleo, ha descrito la decisión de su hermano de criarla como algo que él consideraba más importante que formar una familia propia. Ella ha dicho que Lindsay le dijo desde el principio que él cuidaría de ella y que simplemente cumplió esa promesa por el resto de su vida, sin tratarla nunca como una carga. Una promesa que sobrevivió a cada broma que hizo sobre su propia soltería. Su obituario oficial reiteró que tenía poco más de 20 años cuando sus padres murieron, con 15 meses de diferencia, dejándolo a cargo de criar a su hermana menor, mientras aún completaba su propia educación, un resumen que trazó su camino desde esa tragedia personal hasta la Facultad de Derecho, el servicio militar y décadas en cargos electos. En un apropiado capítulo final, Darlene fue nombrada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para cumplir el resto del mandato de su hermano en el Senado, prestando juramento en Washington bajo su nombre legal, Darlene Graham, y luego diciendo a los periodistas que su hermano siempre había estado ahí para ella y que tenía intención de devolverle el favor. Su nombramiento cerró un círculo que había comenzado más de 50 años antes en las habitaciones detrás de un bar de un pequeño pueblo, cuando un estudiante universitario de 20 años le prometió por primera vez a una afligida niña de 11 años que cuidaría de ella sin importar lo que le costara. Lo que finalmente revela su relato no es un escándalo oculto o una relación secreta oculta a la vista del público, sino algo más simple y a su manera mucho más conmovedor. Lindsay Graham nunca se casó porque en el sentido más literal posible ya había formado una familia décadas antes, cuando decidió criar a su hermana en lugar de dejarla esparcida entre parientes lejanos. Cada broma sobre la rotación de las primeras damas y cada desvío en una entrevista de campaña se mantuvo silenciosamente encima de esa decisión original, una que su hermana finalmente explicó en detalle solo después de que el mundo lo había perdido. Con esto llegamos al final de este vídeo. Gracias por mirar. Si te ha gustado este vídeo, haz bien en darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.